Sí, a esta hora entrevistamos al doctor Luis Fernando Mejía Alzate. Él es el director de FEDesarrollo. Usted hizo una exposición relacionada con tema dólar, con tema reforma tributaria. Cuéntenos los detalles. Pues a ver, lo primero es que el ambiente internacional sigue siendo muy complicado. Hay un riesgo de recesión en Estados Unidos, hay aumentos de tasas de interés en ese país. Todo esto ha generado una presión al alza en el dólar, por eso nuestra moneda se ha venido depreciando rápidamente, especialmente en las últimas semanas. A esto se le suma también, por supuesto, la caída del precio del petróleo, que ha caído prácticamente un 16% en el último mes. Y el petróleo es un determinante fundamental también del precio de nuestra moneda, porque cerca del 40% de las exportaciones en Colombia dependen del petróleo y sus derivados. Así que el ambiente, el ambiente internacional es muy complicado y eso explica por qué hemos tenido una depreciación un poquito más acelerada que lo que se ha visto en América Latina. Además, a nivel local hay riesgos y retos muy importantes. El riesgo fiscal, que sigue siendo bastante alto, un déficit que este año va a estar cercano a 6 puntos del PIB, una deuda pública que sigue siendo alta. Por eso el gobierno creo que de manera bastante razonable ha dicho que va a hacer una reforma tributaria. Y también retos relacionados en materia de empleo. Colombia no ha podido reducir la tasa de empleo a niveles cercanos a los que tenía prepandemia. Así que diría que estamos en aguas turbulentas, con nubes negras que requerirán de mucho manejo por parte del gobierno entrante y de su equipo económico, y ojalá puedan sortear con mucho éxito esos retos tan importantes que tenemos en materia internacional y local. Precisamente esa incertidumbre está afectando también muchísimo, y bueno, y el alza en el precio del dólar está afectando mucho un sector económico importante en el país y en la región, hablando del departamento del Huila, como es el tema de la agricultura. ¿Qué les podemos decir hoy, teniendo en cuenta que esa incertidumbre está generando que muchos prefieran no cultivar? El caso de los arroceros, que va a empezar la siembra del segundo semestre. Pues mira, yo diría dos cosas. Lo primero es que indudablemente viene una afectación y ha venido generándose una afectación a través especialmente del aumento del precio de los fertilizantes, que ya teníamos un problema a raíz del conflicto entre Ucrania y Rusia, y si a eso se le suma la depreciación de nuestra moneda, pues obviamente es un doble problema, no solamente que aumentó el precio de los fertilizantes, sino que además viene a una tasa de cambio mucho más cara. Eso es un problema grande. El gobierno ha tomado medidas como por ejemplo la reducción de los aranceles para ciertos insumos importados. Eso es importante, ojalá se pueda hacer mucho más estructural. Ahora bien, yo creo que esta también es una oportunidad para aprovechar justamente una tasa de cambio tan alta. Ojalá el gobierno entrante pueda generar rápidamente medidas que permitan aprovechar y darle una visión de mercado exportador a nuestra agricultura, obviamente abasteciendo el mercado local. Pero si tenemos una tasa de cambio tan alta, pues creo que es justamente el momento para que los agricultores empiecen a mirar hacia el mercado externo, para aprovechar esa competitividad y poder tener negocios rentables que a veces en Colombia son difíciles, por supuesto, de obtener. Doctor Mejía, el tema de la reforma tributaria, ¿cómo analiza FEDesarrollo? Pues mire, lo primero es que creemos que hay que aterrizar el monto de una reforma. Si bien el gobierno y el presidente electo en algún momento habló de una cifra entre 50, 70 billones de pesos, creemos que esa cifra es insostenible. No se puede hacer una reforma tan grande, es muy ambiciosa, nunca se ha hecho en el país una reforma de esa magnitud. Nosotros creemos que sí hay que resolver el problema fiscal, pero una reforma razonable podría estar en el orden de los 25, 30 billones de pesos, siendo ambiciosos, especialmente dado los retos que acabo de mencionar en materia internacional. Entonces, lo primero es aterrizar el monto de la reforma, ojalá sea una reforma mucho más razonable desde el punto de vista del tamaño, y aterrizar también las propuestas. Ha habido mucha discusión sobre diferentes propuestas que han lanzado ministros designados. Yo creo que a esto le falta un segundo hervor. Ojalá el gobierno entrante, cuando ya esté posesionado, pueda discutir y presentar de una manera mucho más integral y estructural lo que van a ser esos lineamientos de una reforma que, de nuevo digo, no puede ser del monto que se había planteado inicialmente. ¿El alza del dólar a dónde va a llevar al país? Pues a ver, el alza del dólar tiene costos y beneficios. Beneficia, como hablábamos ahora, a los exportadores, indudablemente, porque están exportando a un dólar más caro y eso implica mayores ingresos. No le beneficia a los importadores, especialmente a quienes importan bienes finales, y por ende podría tener implicaciones en materia inflacionaria adicionalmente, a través de estos dos canales: la importación de bienes finales más costosos como automóviles, electrodomésticos, y también de los bienes que son utilizados en los procesos de producción en Colombia.
Así que ojalá haya, digamos, una moderación de esta tendencia. Infortunadamente está por fuera del control de las autoridades económicas en nuestro país, pero hay que monitorearlo con mucho cuidado porque depreciaciones muy grandes pueden tener implicaciones adicionales en materia de inflación en los próximos meses. Pero así como está el panorama, los colombianos deben prepararse para el incremento en la canasta familiar. ¿De qué porcentaje podría darse? Pues la expectativa nuestra de inflación para diciembre de este año está en el 9,1%, es decir, hemos subido nuestra expectativa de inflación. Nosotros arrancamos el año pensando que la inflación iba a llegar a niveles del 6%. Ya estamos en 9%, así que indudablemente vamos a tener un aumento en el costo de vida de los hogares y especialmente los hogares más pobres, porque ellos tienen una proporción más alta de su ingreso en la compra de alimentos que ha tenido una inflación por encima del 20%. Así que es un momento de apretar el bolsillo, de mirar con mucho cuidado el gasto que se hace, porque vamos a tener un segundo semestre complicado en materia de inflación y en materia de tasa de cambio. ¿Qué quiere decir complicado? Complicado es que la inflación no va a retroceder rápidamente como se había estimado inicialmente, no va a reducirse al 6%, vamos a tener una inflación cercana al 9% y un dólar que va a continuar caro. En ese contexto hay que tener mucho cuidado con las decisiones de gasto por parte de los hogares, eliminar gastos suntuarios, enfocarse en lo más necesario, en lo más, digamos, básico de la canasta, y ojalá mirar oportunidades, digamos, de sustitución de algunos productos que pueden estar con precios mucho más altos, especialmente en materia de alimentos. En ese orden de ideas, director, se habla seguridad alimentaria indudablemente, entonces empezaría a impactar ya la canasta en este semestre que viene. Pues a ver, va a depender un poco también del impacto del aumento en el precio del dólar en los insumos de producción. No va a ser inmediato, porque recordemos que el proceso de producción de alimentos toma tiempo. Lo que va a generar es que la inflación no va a retornar al nivel del 6%, que era un poco la perspectiva inicial. Todo el mundo pensaba que el segundo semestre iba a ser un semestre más normal en materia del ambiente internacional. Eso no es así que por eso consideramos que las presiones inflacionarias continuarán a lo largo de este segundo semestre del año. ¿Se desarrolló cree que el dólar va a llegar a 5.000 pesos colombianos? Mire, esa pregunta es imposible de contestar. Lo que le podemos decir es que si continúan los factores que identificamos que están aumentando el precio del dólar, riesgo de recesión en Estados Unidos, aumento de tasas de interés en Estados Unidos, caída del precio del petróleo, continuará indudablemente el fortalecimiento del dólar. ¿Hasta dónde? No lo sabemos. Pero por ahora el escenario pinta para un fortalecimiento adicional del dólar, es decir, por una depreciación adicional de nuestra moneda. ¿De llegar a 5.000 pesos qué significa para el país? Bueno, niveles de esa magnitud que, de nuevo, es muy difícil saber si va a llegar allá, implicarán seguramente presiones adicionales en materia de inflación. Por eso creo que el Banco de la República tiene que ser un monitoreo muy importante, no para evitar que el dólar se deprecie, que nuestra moneda se deprecie o que el dólar se fortalezca, pero sí para, ojalá, mirar con mucho cuidado qué herramientas tiene para mitigar la volatilidad de una tasa de cambio que sigue, por supuesto, con movimientos bastante extremos a lo largo de los últimos días. Otro de los factores con los que están preocupados los colombianos es el tema de la DIAN. Los anuncios que ha hecho también el director entrante de cómo van a grabar a los colombianos de ahora en adelante. ¿Qué posición tienen ustedes sobre eso? Bueno, como le mencionaba tal vez ahora, yo creo que a la discusión de la reforma tributaria le falta un segundo hervor. Yo creo que falta al interior del gobierno una sentada estratégica en donde se discutan todos los elementos que se han venido lanzando a la opinión pública para generar un acuerdo primero al interior del gobierno y segundo con los partidos políticos. Yo creo que el gobierno entrante no puede cometer un error que se cometió en el gobierno actual de una reforma que no se consensuó con los partidos políticos, con el Congreso de la República y que pueda desgastar el gobierno de manera muy alta e indeseable. Entonces mi llamado es, me parecen bien los elementos que se han planteado, pero se debe hacer un acuerdo al interior del gobierno, un acuerdo político para que sea una reforma que se pueda comunicar de una manera muy clara cuál es el objetivo que se persigue y cuáles son las herramientas que se van a utilizar para resolver los problemas identificados. Doctor Mejía, ¿qué recomendación le hace Fedesarrollo al gobierno del presidente Gustavo Petro? Bueno, primero los retos que va a enfrentar son monumentales. Estamos en un ambiente internacional, como lo he comentado, bastante difícil. Así que la capacidad para aumentar el gasto público va a estar muy limitada. Primera recomendación, reforma tributaria de un tamaño que sea razonable para estabilizar las finanzas públicas de nuestro país. Segunda recomendación, generación de empleo.
la tasa de empleo continúa por encima del 10% y creo que el gobierno tiene que implementar un plan de choque para la generación de empleo y el mejoramiento del ingreso de los hogares en el país. Y tercero, que es el motivo de nuestra reunión el día de hoy, tener en el centro de la política económica la agenda de competitividad a nivel regional, que va a ser justamente la fuente de crecimiento en los próximos 4 años. ¿Cómo generar empleo en las condiciones actuales? Bueno, ahí identifica un elemento muy importante, obras civiles. No puede ser que después de 2 años de la llegada de la pandemia, el sector de obras civiles esté un 33% por debajo de lo que teníamos en el 2019. ¿Qué son las obras civiles? Las obras de infraestructura a nivel nacional y a nivel local, carreteras, aeropuertos, hospitales, colegios. El gobierno tiene que en ese plan de choque implementar un plan de inversión en infraestructura, es ejecutar lo que ya se está hablando y discutiendo, pero que requiere justamente de mucha gerencia para poder implementar esos recursos a nivel nacional y territorial. ¿La industria está incómoda con una nueva reforma? Difícil saberlo porque no se han esbozado con claridad los elementos de esta reforma, por eso indico yo que falta un segundo hervor y ojalá en el segundo hervor se puedan concretar los elementos para saber si la industria estará a favor o en contra de las medidas que se van a adoptar. Director, de otro lado, ¿ustedes cómo ven, qué panorama ven con alguna reforma o con alguna reestructuración de lo que tiene que ver con el tema de Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos? Pues a ver, yo creo que va a ser bastante difícil. Un Tratado de Libre Comercio que ya se firmó, seguramente habrá oportunidad de revisar algunas disposiciones, pero el corazón del acuerdo creo yo va a ser difícil de revisar. No sobra, por supuesto, instalar un diálogo sobre preocupaciones especiales, por ejemplo, de algunos sectores que reciben subsidios importantes por parte del gobierno de Estados Unidos y que terminan importándose en nuestro país. Pero, digamos, creo que el corazón del acuerdo va a ser muy difícil cambiarlo. De nuevo, no creo que eso se pueda hacer, pero indudablemente habrá un espacio para hacer un diálogo sobre algunos ajustes especiales, específicos que se podrán dialogar. No digo que sea 100% probabilidad de éxito, pero pues no sobra, por supuesto, hacer ese diálogo con las autoridades en Estados Unidos. Dentro del panorama complicado, ¿qué oportunidades ve usted que tenga el departamento del Huila? Indudablemente Huila, como un departamento con una vocación no solamente industrial, sino especialmente agropecuaria, tiene toda la potencialidad para convertirse no solamente en una despensa de alimentos en nuestro país, sino, como le mencionaba anteriormente, con una visión de exportación. Creo yo que Colombia tiene que aprovechar la oportunidad de un dólar caro, de una competitividad por la tasa de cambio, para que el departamento del Huila pueda realizar esas potencialidades agropecuarias, aumentar de manera importante su producción, pero de nuevo, no solamente con una vocación de satisfacer la demanda local, sino con una visión de una agroindustria exportadora. Y ahí el gobierno entrante y, por supuesto, el gobierno local tendrán un reto muy interesante en los próximos años. ¿Potencialidades agropecuarias como cuáles, doctor Nombre, por ejemplo? Bueno, no, pues por supuesto el café es fundamental para el departamento del Huila y además tiene un precio que está en niveles históricamente altos. Es importante que en esta coyuntura, aprovecho para mencionarlo, no olvidemos que las épocas de vacas gordas se pueden acabar y que ojalá esta sea una oportunidad para ahorrar, para invertir aún más en innovaciones tecnológicas, en adopción de nuevas tecnologías que permitan aumentar la productividad. Pero seguramente pues el departamento tendrá otras potencialidades adicionales que se deberían aprovechar. ¿Se desarrollo va a trabajar de la mano con el gobierno? Pues mire, nosotros siempre, independiente del gobierno y de la ideología del gobierno, hemos de manera independiente producido documentos y opiniones sobre lo que consideramos que está bien y lo que consideramos que no está bien. Ese es el propósito de un centro independiente como Fedesarrollo. Hacer críticas constructivas y, por supuesto, estaremos al frente de la discusión de la política económica en los próximos años. ¿Ya hubo acercamiento con ese gobierno para hacer entendimientos? Entendimientos desde el punto de vista de lo que son nuestras propuestas. Tuve la oportunidad hace 2 semanas justamente de sentarme a dialogar con el ministro designado, José Antonio Campo, ministro de Hacienda, para contarles cuál es nuestra visión de las propuestas de reforma tributaria y estaremos, por supuesto, con toda la disposición para sentarnos con todos los miembros de los gabinetes para contarles nuestras visiones particulares en los sectores específicos de cada una de las carteras. Muy bien. Muchas gracias.